En el programa anterior hicimos un top 10 de algunas de las peores canciones de la contrarrevolución. Obviamente hubo quien se ofendió. Incluirse en esa lista que hicimos llenó de orgullo a la diosa, que con mucha elegancia respondió, sin una tilde o siquiera un solo signo de puntuación. Hablando de Confilo, el locutor, quieres que hable con la clínica que me operó para que te retiren el perro vientre que tienes, papi, que eres el mismísimo papá. Nada, agradecerle la preocupación y la promo, como mismo le agradecemos al Observatorio Cubano de Derechos Culturales. Ni idea de quiénes son ni dónde radican, pero se manifestaron muy preocupados por el programa que hicimos. Imaginamos que también condenan con toda su fuerza cuando linchan a un artista de los de acá. Y precisamente de coherencia y de cultura estaremos hablando hoy. No se asusten, no hay más listas por el momento. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Antes de entrar en materia, vayamos a un pase de lista sobre algunas de las temáticas que más interés o polémica suscitaron en las redes. En el 2021 te tiran con bombos y platillos, inauguran una fábrica procesadora de carnes en el Mariel. Una fábrica procesadora de carne en el Mariel, 100% capital mexicano. La fábrica se llama Rich Meat. Hoy, la noticia que tenemos de que del estado de esa fábrica es que la cerraron y a todos esos empleados los mandaron para la casa. ¿Y por qué la cerraron? Porque no le pagan. Así mentía uno de esos influencers del odio sobre el estado de una fábrica emplazada en el Mariel. La realidad, la procesadora de cárnicos opera con normalidad, como aclaró el medio Cuba Debate, y sí, qué oficialistas somos. Pero revisaron la alternativa. Otro de los influencers del odio recientemente entrevistó al nunca bien ponderado senador Marco Rubio en relación a los desagradables hechos ocurridos durante el juego entre Cuba y Estados Unidos en el Clásico Mundial. Por supuesto, trataron de mostrarse como víctimas porque algunas autoridades del estadio decidieron, con mucha tibieza y tardanza, hacer cumplir las reglas. Claro que de víctimas no tienen nada, y de ahí su tono amenazante, sacando a colación los fondos públicos del estadio. Ya luego, en tono reflexivo, Rubio hizo una confesión. Allá todo el mundo está harto de ellos. Pero lo que a uno le molesta es que una organización como esta, que tiene que yo le mandé una carta al dueño diciendo esta gente se fueron. Este equipo de Cuba se fue, pero aquí se ha quedado las miles y miles de personas que ofendieron. Así que encima de que están en un estadio pagado por el contribuyente, ciudadanos norteamericanos, yo quiero limitar los mensajes que nos pueden mandar. Y me imagino que los altos ejecutivos de la pelota y de los Marlins piensan lo que piensan muchas de estas personas, que este exilio cubano es un dolor de cabeza, que estos son unos locos, que estos son unos alborotados, que estos son unos siempre están exagerando todo y lo demás. Me imagino que eso es lo que se imaginaban ellos y lo que piensan. Son los mismos influencers del odio, disque defensores de la libertad de expresión, que ante cualquier crítica al capitalismo estadounidense sentencian que ese quejón no merece vivir allá, que se vayan para Cuba. De tanto decir que combaten la intolerancia, han terminado siendo los más intolerantes. No se crean todo lo que ven en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram. Aquí la vida no es fácil y hay que trabajar mucho. ¿A qué tú aspiras? ¿A vivir sin trabajar? No, amor, te hubieras quedado en Cuba, es sencillo. Pero si existe un lugar en el mundo donde usted no tiene que trabajar para vivir, usted no necesita nada, a usted no le hace falta nada, a usted el gobierno le tira unas sobras ahí y usted se fajan entre ustedes para comérsela, y ese lugar se llama Cuba. ¿Qué hacen chicas como usted viniendo para acá? ¿Por qué no te quedaste en Cuba? Al final lo arregló, pero un poco que parecía que estaba describiendo el paraíso sobre la tierra aquí en Cuba, ¿o no? Pero demos cierre a este pase de lista y vayamos a un tema tan álgido como controversial. Si al inicio del programa les hablamos de cultura y de coherencia, veamos el análisis de Gabriela Fernández sobre un tema que quizás debimos haber incluido en el top 10 de la semana pasada. En la mira. Soy Cristóbal Colón, soy el puto amo y es que mola un montón. Soy navegante del reino de Castilla, te colonizo y te pongo de rodillas. Fernando y
colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Tekashi 6ix9ine volvió al ataque y esta vez se encargó de que no hubiesen dudas sobre quién protagonizaba el suceso. La leyenda viva. Viva de milagro después del altercado del gimnasio y leyenda desde Michael Jackson no se había visto cosa igual. Bueno sí, Lenier, que colabora también en este tema. Todo se podía haber quedado en una letra con una apología patética y poco original a la pobreza. Otra canción más de yo sufrí mucho y ahora soy todo un triunfador por el talento que desbordo. Probablemente su triste historia se hubiese ganado la compasión de un par de jóvenes en países con conflictos bélicos, pero no hubiese pasado de otra canción más de lo mismo. El problema es que decidieron hacerle un videoclip en Cuba, que por increíble que parezca y aunque no haya sido la intención de los artistas, nos lleva a pensar. Confesar mis pecados, quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado. Que regale dinero se agradece. Que lo haga con una cámara delante como suele hacerlo es éticamente cuestionable. Que exponga a niños a los que les da dinero en un video comercial es lamentable. Esto a su vez nos trae otras interrogantes. ¿Cuánto dinero puede entrar al país? ¿Por qué se le permitió utilizar los símbolos de manera irrespetuosa? Y exactamente, ¿cómo ayuda esto a la descolonización cultural que pretendemos impulsar? La coherencia es fundamental y toda la que perdamos por errores evitables e inconcebibles será combustible para el enemigo. El socialismo también depende de que la pobreza nos cause preocupación y quienes pretenden mercantilizarla, asco. El tema tiene tela por donde cortar y no nos va a dar tiempo para mucho más. Los invitamos a leer el artículo del escritor Antonio Rodríguez Salvador, publicado en La Jiribilla, que les estaremos dejando en pantalla. Y pueden dejarnos sus opiniones en redes sociales. No crean que estamos en contra de la música, todo lo contrario. Nos encanta cantar las 40. Nos vemos en la mira. Enfrentar la colonización cultural no es campaña o tarea de turno, es batalla estratégica para la nación en estos tiempos que corren. De ello nos habla en nuestro cabo el intelectual Ernesto Esteves Rams. Bueno, un placer estar otra vez en el espacio de Confil. La batalla cultural, y en este caso la batalla descolonizadora en estos momentos en Cuba, yo diría que pasa por varios puntos los cuales no tenemos espacio de explicarlos todos, pero yo quisiera referirme a tres características fundamentales del proceso de recolonización cultural a que nos quieren someter. Y recuerden que este proceso de recolonización cultural es un instrumento de esa guerra implacable que tiene el imperialismo norteamericano contra nuestro país. Y me estoy refiriendo en primer lugar a que nos tratan de implantar una cultura donde los referentes no estén en Cuba, donde los referentes estén fuera de Cuba, en este caso en Estados Unidos de América, en particular en Miami, y por lo tanto hacen una mezcla de elementos superficiales de nuestra cultura con elementos foráneos, de manera tal que sea algo que pueda ser consumido por el público cubano tal cual si fuera un producto cubano, cuando ya realmente es un producto secuestrado por la maquinaria norteamericana cultural. Maquinaria además que ve a la cultura como esencialmente como un producto comercial, como una mercancía y por lo tanto como algo que debe ser consumido en el sentido en el que se consume otros productos tan disímiles como puede ser un champú o como puede ser algo que uno come, etcétera. La cultura sencillamente como un producto más y por lo tanto eliminándole al objeto cultural, eliminándole todas las aristas que puedan ser antialienantes, todas las aristas que pueden ser emancipadoras del ser humano, que es en definitiva la función de la cultura en todos sus aspectos. Y no me refiero solo a la cultura artística, también me refiero a otros aspectos de la cultura, como puede ser la cultura científica, como puede ser otras áreas de la cultura humana. Y hablaba de la infantilización de ese consumo en el cual se apela a los sentidos más inmediatos del ser humano, y entonces en esa apelación por ejemplo al culto de la figura humana, la apelación a las lentejuelas, la apelación no tanto al producto cultural como al que, en este caso al artista, al actor, etcétera, que es el generador en algunos casos y en otros casos el transmisor de eso que quieren llamar cultura. Y entonces estamos fijándonos en que si esa persona tiene más o menos dinero, ganó más o menos
una cantidad de dinero particular o cuál es su vida privada, etcétera, y todo eso lo forman parte de esa infantilización, y todo eso nos lo quiere presentar como parte de lo que sería el mensaje cultural, ¿no? Detrás de toda esa banalización, por supuesto, lo que hay es intentar embotecer el pensamiento humano, intentar de que las personas no se planteen horizontes de emancipación, y en particular que no se planteen horizontes de resistencia en el caso cubano, y que las personas entonces construyan un referente donde lo único que tiene sentido es lo inmediato, lo único que tiene sentido es la satisfacción inmediata del placer. Frente a esa guerra, o sea, frente a esos instrumentos culturales de guerra que nos quieren imponer, que no es otro que un proceso de recolonización, nosotros tenemos que imponer todo lo contrario. El arte como un factor emancipatorio del ser humano, el arte como la cultura en general como un factor de horizonte. No puede existir ninguna lucha liberadora si no existe un horizonte que tiene que estar basado en una cultura de lo que ha sucedido hasta hoy, en una cultura de lo que puede suceder. En ese sentido, la Revolución Cubana fue y sigue siendo el elemento anticolonial más importante, el suceso anticolonial más importante de la historia de Cuba, y es un suceso eminentemente cultural, y en primer lugar es un suceso esencialmente cultural, ¿no? Por lo tanto, la defensa de la Revolución Cubana también es una defensa de la cultura, y la defensa de la cultura es una defensa de la Revolución Cubana. Cualquier batalla que nosotros demos contra la colonización cultural es una batalla que estamos dando por la revolución, es una batalla que estamos dando por la nación cubana, y es una batalla que estamos dando por el futuro del país y por el futuro de nuestros hijos. Quizás no con la elegancia y la elocuencia de la diosa, pero en este programa intentamos defender las cosas en las que creemos. Y un valor fundamental de ese sistema ético que asumimos como patrimonio inalienable de la revolución es la coherencia. No vamos a aplaudir la mediocridad porque el mediocre momentáneamente nos parezca útil. No vamos a exonerar de responsabilidad a unos y no a otros por conveniencia. Una sola debe ser nuestra vara para medir. Estamos en contra de la mentira, del odio, de la intolerancia, del acoso contra nuestro país. Pero también somos decididos adversarios de esas prácticas que tan flaco favor le hacen al proyecto emancipador que es el socialismo. A esos que, conscientes o no, también contribuyen al desmontaje ideológico de la revolución. Síganos en nuestras redes sociales y atentos porque este viernes, no importa que sea santo, este viernes hay peña de la pupila afilada en la Casa de la Amistad. Como siempre, se abrirán las puertas desde las 6 y tendremos un conciertazo de Nelson Valdés y Ariel Barreiro, acompañado por las décimas del Kikiri de Cisneros. Recuerden que regresamos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Y felicidades por el 4 de abril a nuestros televidentes más jóvenes. Chao.